Muy buenas noches, espero que estemos bien. Realmente he disfrutado este tiempo de canciones, de alabanza. Sobre todo me gusta mucho la última canción, ¿no? Qué bueno es cantar eh, con gozo, con alegría, cantar acerca del poder de Dios, ¿sí? Y me gusta ese sentir de que aún a pesar de mi infidelidad, de mi pecado, de las pruebas o circunstancias que puedan rodearnos, bueno, podemos nosotros entrar ante la presencia de Dios, ir a su presencia, encontrar perdón, consuelo, agradecer, y Dios siempre grande y misericordioso nos recibe, nos sostiene, nos guía, nos da sabiduría. Y creo que eso, bueno, es digno de destacar, de agradecer. Vamos adentrándonos. Hoy quería compartir un pasaje que estaba en el libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 14 al 17, y dice así: Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Vamos a tener un pequeño momento para orar y continuamos. Bendito Dios, estamos agradecidos, Señor, por este tiempo. Gracias por la libertad que tenemos de poder abrir tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos salvaste, nos amaste desde la eternidad, enviaste a tu Hijo Jesús a morir en esa cruz, y es mediante esa cruz lo cual nosotros podemos encontrar salvación, podemos entrar a tu presencia en oración y podemos abrir la palabra, Señor, con oídos atentos, sabiendo que tú nos confrontas con la misma y, Señor, nos muestras el camino y nos guías en todo momento. Bendice este tiempo y bendice a cada hermano presente. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, siempre encuentro desafiante y me gusta también poder tomarme un tiempo y leer y recordar las enseñanzas del libro de Hebreos. Es un libro que me gusta mucho y que siempre me confronta en muchas cosas. Siempre es bueno recordar las cosas que hay en este libro escritas. Y teniendo en cuenta las circunstancias en las que ha sido escrita, es cuando cobra un especial sentido, ¿no? Hebreos ha sido un libro que fue escrito propiamente dicho al pueblo judío, a los hebreos, en un contexto de suma dificultad, ¿sí? En un contexto donde ellos eran perseguidos, ¿sí? Donde eran muchas veces criticados, hostigados, incluso quizás por miembros de su propia comunidad o miembros de su propia familia. Y estos creyentes experimentaban tiempos difíciles. Algunos ubican la fecha de este libro antes del 70 después de Cristo, lo cual aún no había sucedido. Si tomamos ese dato como cierto, no había sucedido la destrucción del templo, pero sí eran tiempos difíciles para la comunidad de creyentes. Y hay algo que me resultaba muy interesante, porque podríamos decir que el tema central del libro es un ánimo, una exhortación, bueno, a no retroceder en la fe, vamos a decirlo así. Y ahora reflexionaba para mí
Y bueno, uno cuando piensa en este tema de retroceder en la fe, de apostatar, uno siempre tiene la tendencia de pensar y bueno, y llevarnos a como extremos, ¿no? A situaciones críticas de alguien que abiertamente se levanta y dice, tiro todo, no quiero más esto, me voy, le hago la cruz a la iglesia, las cosas de Dios y dejo atrás todo, ¿sí? Pero resulta interesante que el contexto en el cual se escribe esta carta, este libro, no es tan así, sino que está escrito a personas que estaban atravesando tiempos de cansancio, de agotamiento. Quizás podemos decir desiertos espirituales o situaciones de debilidad espiritual, propiamente por las pruebas, por las circunstancias que pasaban y atravesaban. De hecho, perdón, me he ido aquí. Por ejemplo, el versículo 12 del capítulo nos da un indicio de esto y dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y en otro pasaje también se hace referencia a un cierto cansancio, a un cierto agotamiento por parte de quienes recibían la carta. Podríamos decir que eran personas que siguieron fielmente a Cristo, pero que empezaron a preguntarse en silencio, producto de las circunstancias, bueno, ¿vale la pena seguir pagando el precio de la obediencia? Bueno, es ahí donde en la carta encontramos una advertencia a un peligro que es un poquito más sutil, ¿no? Que es este desgaste por dentro. De hecho, el libro, el versículo en cuestión dice, mirad bien, versículo 15, nuestro versículo central dice, mirad bien, y es como una palabra que está escrita en forma plural, es decir, que nos da un indicio de que era una advertencia, un mandamiento comunitario, podemos decir así, pero ya vamos a volver después sobre esto. Algo que me resultaba interesante y que me preguntaba para mí es que encontraba en estos pasajes tres cuestiones que me generaban una duda, porque en una parte del pasaje dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. El versículo que sigue dice, bueno, habla acerca de la amargura, pero después en el versículo 16 y 17 va a hablar de una actitud de fornicación, de profano, y habla de Esaú. Y algo que me preguntaba para mí era, bueno, ¿qué relación guardaban estas cosas, verdad? Porque si hay algo que entendemos y que sabemos es que el Señor no es azaroso, no está escrito ahí por azar ni de manera aislada. Y entendiendo a la luz de todo este contexto, bueno, es donde puedo reflexionar y encontramos no de un hecho aislado, es decir, no de la amargura como un hecho aislado, como un pecado aislado, sino vamos a verlo de que está sumergido en un proceso que empieza con algo y termina en algo muchísimo más trágico, que es vivir de la gracia en Hebreos. Bueno, este concepto de vivir de la gracia, de alcanzar la gracia de Dios, es algo un poquito más profundo, ¿verdad? Que el mero hecho o el mero conocimiento de la gracia como un don o como un regalo, ¿verdad? Todos sabemos de que la gracia es un don que hemos recibido por parte de Dios, ¿verdad? Pero aquí en la carta se plantea como algo que se refleja también en la práctica. Por ejemplo, Hebreos capítulo 4 va a hablar un poco, versículo 16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y es en este sentir que este concepto de alcanzar la gracia o vivir de la gracia de Dios
se puede palpar en cuestiones prácticas, es algo que va más allá, ¿verdad?, de solamente un don o un regalo de Dios, sino que se traduce en cuestiones prácticas en nuestras vidas y en la vida de los creyentes del momento. Ellos eran animados a acercarse confiadamente a Dios. Acerquémonos al trono de la gracia, donde vamos a poder alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro, para las circunstancias difíciles que podían suceder. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Dice así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón, dice, sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos los unos a los otros. Es importante destacar esto, que muchas veces, sobre todo en el Nuevo Testamento y en las cartas, encontramos mandamientos así, los unos a los otros, para estimularnos, dice, al amor, a las buenas obras, no dejando de colgarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más, y cuando veáis que aquel día se acerca. Entonces vemos que esto de vivir, de alcanzar la gracia de Dios, se traduce en cuestiones prácticas, en acercarnos confiadamente a Dios, en vivir de una manera sostenida a Dios, a Cristo. Por eso dice, por el camino que Él se abrió. Antes había, ¿verdad?, y esto era muy importante, más en el contexto de la comunidad judía, había un velo que separaba a las personas, a los creyentes, a los seguidores de Dios, de la presencia de Dios. Pero cuando Cristo murió en la cruz, ese velo se rasgó de par en par, representando que no había nada más en medio entre nosotros y la presencia de Dios, y que por el poder de la cruz y por el poder de Jesús nosotros podíamos acercarnos a Dios y tener acceso a su presencia. Vivir en la gracia es perseverar cuando obedecer cuesta, cuando la fidelidad a Dios cuesta. Vivir de la gracia es seguir caminando apoyado en Cristo, no en nuestras propias fuerzas. Y vale la pena, también aclarar que, creo que es obvio que no está hablando aquí de salvación, ¿no? Primero porque entendemos que la Biblia se interpreta a sí mismo, y muchos otros pasajes encontramos de que en cuestiones de salvación no tenemos forma ni manera de contribuir para que nosotros podamos presentarnos, obtener nuestra salvación, ¿verdad? Es por eso que cobra mayor importancia este concepto de la gracia. Ahora, pero aquí el pasaje está en una forma negativa, vamos a decirlo así, porque dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y esto me habla de un retroceso, me habla de que estamos perdiendo algo, me habla de que estamos dejando algo de lado. Y siempre que imaginamos, como decíamos al principio, a alguien que apostata la fe, a alguien que deja y rechaza abiertamente la fe, tenemos que entender que no es algo que se da de un momento a otro, no es algo que se da de una noche a la mañana, sino que es un proceso que comienza con esto como punto de partida. Empieza cuando el creyente sigue creyendo, pero no confía. Sigue orando, pero sin expectativas espirituales. Sigue congregándose, pero sin gozo. Sigue obedeciendo, pero con resentimiento, con pesadez. Y aparece un pensamiento silencioso, como decíamos al principio, ¿no? Este camino se está volviendo demasiado caro. Me pesa en gran manera ser fiel a Dios, me pesa obedecer a Dios. Es ahí donde has empezado en este proceso, ¿no?
dejaste de alcanzar la gracia de Dios porque empezaste a valerte de tus propias fuerzas, de tus propios recursos. Es un momento peligroso. Porque no hay un pecado visible todavía, ¿no? Externamente hablando, ¿verdad? Sino que hay algo que se ha empezado a gestar en nuestro corazón, en nuestro interior. La gracia dejó de ser nuestro sostén diario. Empezamos a ver las cosas espirituales, las cosas santas, estos hábitos espirituales de manera gravosa, de manera pesada. Cuando la gracia deja de sostener el corazón, bueno, hay otra cosa que va a reemplazar ese lugar. Y ese algo es lo que dice en el versículo siguiente, y es la amargura. Y saben, en este momento es un punto de partida, ¿verdad? En este proceso que estamos hablando, donde comienza con dejar de alcanzar la gracia de Dios, pero continúa, sigue, y es ahí donde aparece la segunda etapa, que es la amargura. Y cuando ya hemos gestado en nuestra vida, en nuestro corazón, el ver las cosas de Dios, el ver la fidelidad a Dios, la obediencia a Dios como algo gravoso, es cuando hemos propiciado en nuestro interior un terreno, pero demasiado fértil para la amargura. Es ahí donde aparece este enlace, este eslabón crítico, que es la raíz de amargura. Versículo 15 dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Bueno, la amargura puede surgir, puede tener muchas causas variadas, y está muy relacionado con lo que, bueno, Carlitos compartía el domingo pasado. La amargura tiene como origen esta pregunta que Carlitos había cerrado y con la cual nos habíamos ido el domingo. Bueno, ¿qué ha quedado pendiente en nuestra vida? ¿Qué tienes pendiente con algún hermano, con algo? Puedes estar en un momento, en una situación difícil, y puede que esta situación y circunstancia difícil te halle viviendo por tus propias fuerzas, lejos de la gracia de Dios. Bueno, terreno fértil para la amargura. Nos amargamos con nosotros mismos, nos amargamos con Dios. Puede que, bueno, hayamos sido lastimados, heridos por personas, por hermanos, por familia, amigos. Puede que tengamos razón, que realmente hayamos sido lastimados, heridos, alguien nos haya traicionado, haya obrado mal con nosotros, nos haya destratado, pero este momento lo estás viviendo lejos de la gracia de Dios, terreno fértil para la amargura. Terreno fértil para la amargura. La amargura no es tristeza, no es dolor, no es llorar. Es el dolor interpretado a nuestra manera, interpretado de una manera errónea. Es cuando el corazón empieza a decir, bueno, Dios podría haberlo hecho de otra manera. Quizás no lo declaramos abiertamente, pero en tu mente y en tu corazón piensas que Dios ha sido injusto con vos, con nosotros. Piensas que las otras personas han sido injustas con vos. Piensas que Dios es injusto. Y como decíamos, esto no muchas veces lo decimos en voz alta, pero lo cierto es que resuena muy adentro de nuestro corazón. Y es triste y es feo cuando estas cuestiones las enfrentamos valiéndonos por nuestras propias fuerzas, valiéndonos de la carne, lejos de la gracia de Dios. Porque si viviéramos sostenidos y arraigados en la gracia de Dios, bueno, como veíamos el domingo pasado, el agravio lo sufrimos, el agravio lo perdonamos, el dolor es consolado por Dios.
Las pruebas no son tiempos gravosos, sino son tiempos donde me pregunto, ¿qué es lo que Dios está queriendo trabajar en mi corazón? ¿Qué es lo que Dios está queriendo que aprenda? ¿Qué es lo que Dios está queriendo que suelte? ¿Ves que viviendo a la luz de la gracia de Dios, las reacciones, las actitudes, las respuestas son distintas? Son distintas. Sin embargo, nos sumergimos muchas veces en este proceso, nos valemos de la carne, de nuestro propio esfuerzo, y golpea a nuestra vida la ofensa del hermano, el destrato, las pruebas, las circunstancias difíciles, y la respuesta es otra. Comienzo a amargarme. Es como que si cayera esta semilla de dificultad en nuestro corazón, de amargura, y en vez de llevar las cosas a Dios, empezamos a regar nosotros mismos y propiciar para que la amargura crezca con fuerza. Y fíjense que esto es, ¿por qué se habla de una raíz? Es la pregunta. Bueno, veíamos el año pasado, hemos tenido también la oportunidad de estudiar un poco este tema en el grupo pequeño, y hablamos de por qué una raíz. Bueno, si reflexionamos bien, es algo que a primera vista no se ve. Crece bajo la tierra, empieza a crecer bajo la tierra, se empieza a expandir bajo la tierra. Bueno, es algo que no se ve de primera mano. Comienza a crecer en nuestro interior, comienza a envenenar y a nublar nuestro juicio. Y fíjense que interesante, porque la amargura es el pecado más fácil de justificar. Siempre decimos en nuestro interior, bueno, después de todo lo que pasé, creo que tengo derecho a estar amargado. Después de todo lo que me hizo, de lo que me hicieron, creemos que tenemos el derecho a estar enojados, amargados. Pero esta raíz es lo que cambia, lo que envenena nuestro interior, nuestro corazón, y va creciendo. Y como decíamos al principio, la oración se vuelve pesada, se vuelve molesta, se vuelve secundaria. La comunión molesta. La comunión con los hermanos molesta. No aguantas a nadie ya. Y la obediencia se vuelve fastidiosa. Se vuelve fastidiosa porque te resulta más fácil, más satisfactorio empezar a hacer las cosas a tu manera, a seguir tu propio plan, tu propia forma. ¿Ves? Dios quizás muchas veces es claro, y el consejo de la palabra de Dios muchas veces es claro y nos dice, no vayamos en esta circunstancia, en esa dirección. Pero nos resulta fastidioso obedecer. No, vamos a hacer las cosas a nuestra forma. Y este es, como decíamos, un eslabón crítico. ¿Por qué? Porque cuando hemos dejado brotar la amargura en el corazón, las Escrituras nos enseñan y nos muestran lo grave y lo crítico de esto, porque es interesante de que dice que no se queda en nuestro corazón. Nunca la amargura va a permanecer en nuestro corazón, sino que dice, contamina a otros. Y es donde aparece este efecto inevitable. Versículo 15, y por ella muchos sean contaminados. La amargura es contagiosa. Y saben, tiene mucho sentido, porque a la luz de este contexto, imagínense, los creyentes judíos atravesando persecución, atravesando críticas por su fe, por decidir seguir a Cristo. Quizás muchos enfrentando enojos, críticas, destratos de familiares, de la sociedad misma, de las autoridades. Y imagínense cómo cuando das lugar a la amargura, muchos
que también están en la misma situación, también están cansados, también están atravesando quizás desiertos, prestan el oído. Y la amargura se va propagando en la comunidad. Y es interesante porque, ¿saben? Casi nunca la amargura se transmite y se contagia a los gritos, sino que ahí aparecen los susurros. Comentarios irónicos, sarcásticos, críticas constante, murmuración. Capaz sale uno de aquí y dice, bueno, qué lindo mensaje hoy. Y vos le contestas, muy lindo, sería bueno que el que lo ha predicado lo aplique también. Y empieza a aflorar la amargura de tu corazón, empiezas a contaminar con críticas, murmuración. Y sabe, este es muy interesante porque la murmuración es una muy buena amiga de la amargura. Y es grave porque siempre la amargura se disfraza de madurez. Tendemos a disfrazarlo de madurez. Metemos ponzoña, cizaña, pensando quizás de que nosotros hacemos mejor las cosas, de que nosotros no somos como esas personas. Criticamos, murmuramos, envenenamos a los hermanos. Y el autor de Hebreos, da en el clavo cuando dice, contamina a muchos. Por eso hay una palabra clave y aquí es que dice, al principio del versículo 15 dice, mirando bien, y después palabras más adelante dice que nadie, y esto es lo interesante porque aquí el ánimo, la exhortación, el desafío, esa palabra que se utiliza en mirando bien es velar, prestar atención, y tiene el mismo sentido que una palabra que se utiliza en la carta de Pedro cuando dice que el pastor vela por las ovejas, ¿verdad? Entonces, sí, es una de las responsabilidades que Dios le ha dado al pastor, pero también es un mandamiento, una exhortación colectiva para todos nosotros. Dice, mirando bien, velemos, dice, para que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Y es ahí donde todos jugamos un papel importante, porque la realidad es que no podemos mostrarnos indiferentes. Estoy seguro de que cada uno de nosotros ha atravesado en este año que ha transitado y en este nuevo año que comienza pruebas distintas, dificultades. Cada uno lucha, lleva sus propias cargas, lucha con sus propios pecados. Estoy seguro de que cada uno llevamos nuestra propia mochila, pero es un mandamiento colectivo al cuidarnos mutuamente. Mirad bien, velemos para que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. En versículos anteriores dice, bueno, despójate de esa pesada carga y corre la carrera que tienes por delante. Y el capítulo mismo te dice, porque empieza, creo que el versículo 1 dice, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, en alusión al capítulo 11, con semejantes testimonios de personas. ¿Y sabes qué es lo que nos está queriendo decir? No ha sido el único, no ha sido el único, no ha sido el único que ha sufrido, no ha sido el único que ha luchado contra las críticas, contra el destrato, contra las ofensas, contra las pruebas. No ha sido el único. Tantas otras personas en el capítulo 11 han atravesado muchas dificultades. Sin embargo, Dios los ha sostenido, Dios los ha cuidado, Dios los ha restaurado. La gracia de Dios les ha permitido seguir. Ten en cuenta esto. Sé que estamos atravesando desiertos espirituales, dificultades espirituales, pero mira esto, son testimonios vivos de personas las cuales Dios ha sostenido, los cuales la gracia de Dios
ha levantado. Y entonces ahí es, el ánimo es, la exhortación es colectiva. No podemos ser indiferentes. Velemos, mirad bien, dice el versículo 15, velemos, custodiemos, distintas formas de traducir la palabra griega, como más les guste. El sentido es velar, es cuidar, es protegernos entre los unos a los otros. No permitamos que comencemos a transitar este proceso de vivir lejos de la gracia de Dios, de vivir por nuestros propios, de vivir en la carne. Entonces es ahí donde el autor anima, porque vos comienzas este proceso y es un proceso de retroceso. No avanzas a ningún lado, retrocedes. Es una responsabilidad comunitaria. Pero cuando la amargura hace su trabajo y has permitido que la raíz cobre fuerza, nos encontramos con un desenlace lógico. Y versículo 16 dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Y es ahí donde me empezaba a preguntar, bueno, primero, ¿qué tiene que ver Esaú con la amargura? Y después, ¿qué tiene que ver Esaú con dejar de alcanzar la gracia de Dios? Pero y después, ¿qué tiene que ver Esaú con fornicario y profano? Y claro, son conceptos interesantes porque, bueno, siempre tendemos, ¿no?, a asociar la palabra fornicario con la sexualidad y pecados sexuales, pero es un poquito más amplio. Y si reflexionamos, bueno, vamos a ver que las escrituras nos enseñan algo a través de la vida de Esaú. Todos conocemos la historia de Esaú, ¿no? Vendió su primogenitura, su hermano ahí aprovechado, parece que hacía muy buenos guisos y le ofreció comprarle la primogenitura por un plato de guiso. Pero es interesante que si leemos el relato de Génesis, yo me asombraba porque encontraba el mismo patrón. Hebreos estaba hablando a creyentes cansados, agotados, y en Génesis, cuando relata la historia de cómo Esaú vende la primogenitura, en dos oportunidades, en un tan corto, unos pares de versículos, encuentras la palabra cansado. Dice que Esaú había vuelto cansado de sus quehaceres, de sus deberes, y quizás las escrituras hacen un énfasis especial porque lo menciona dos veces, y estaba muy cansado Esaú y tenía hambre, y es ahí donde cobran importancia estos dos conceptos, porque Esaú quizás dijo, esto es valioso para mí, su primogenitura, pero ahora no me sirve, decía en el texto. Esto realmente es valioso, es decir, Esaú era consciente de lo que significaba la primogenitura y era consciente de la bendición de la primogenitura para él. Pero él dijo, esto es valioso, pero ahora no me sirve. No es ignorancia, eso es profanación, tratar lo santo como común. Y Esaú privilegió sus sentimientos, privilegió sus emociones, lo inmediato, porque de él dijo, estoy cansado, me voy a morir, ¿para qué me sirve? Tengo hambre. Eso es fornicación, porque vive gobernado por los deseos, vive gobernado por el deseo de lo inmediato, de lo ahora. Postergas lo eterno, lo importante, ya no es tan importante para vos, sino te gobierna lo inmediato, lo que te satisface en el momento y en el ahora. Eso es fornicación, y por eso dice el versículo, no sea que haya algún fornicario y profano como Esaú. Bueno, ¿cómo se llega hasta ahí? Y hablábamos de este proceso, ¿verdad? Que comienza con dejar de alcanzar la gracia de Dios. Es en ese momento donde vos provees un terreno fértil para que en tu corazón empiece a germinar y a crecer la raíz de amargura, y terminas siendo un profano espiritual. No se llega de golpe, se deja de vivir de la gracia, se acumula amargura. Lo espiritual ya no es ni importante ni prioritario para nosotros. Lo espiritual, lo santo, pasa a segundo plano.
Lo inmediato y lo terrenal gana urgencia e importancia en nuestros corazones. Ya no consideramos la opinión de Dios en los asuntos de nuestra vida. Ya no consideramos qué pensaría Dios de esta decisión que estoy tomando, qué pensaría Dios de este camino que estoy eligiendo. No es una pregunta que te haces. Simplemente satisface una necesidad en mi vida, me da algún beneficio inmediato, sí, bueno, lo hago. Es una salida, es ahí donde aparece la salida más cómoda, más segura y más aceptable para cada uno de nosotros, ¿no? Parece razonable elegirlo. Pero fíjense qué interesante, y realmente Dios ha hablado muchísimo a mi vida, más en esta parte, porque muchas veces no dimensionamos del peligro y de las cosas y de las consecuencias de cómo vivimos, de las consecuencias de vivir postergando lo espiritual, de vivir lejos de la gracia de Dios, de vivir con amargura. Porque hay un momento en este proceso, casi al final, donde dice que las situaciones se tornan irreversibles. Fíjense, versículo 17 dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. La decisión había sido tomada en amargura, lejos de la gracia de Dios. Esaú no pensó. Esaú decidió conforme a la carne, decidió conforme a lo inmediato, postergando lo espiritual, lo eterno. No sé si dice así, pero satisfizo una necesidad que tenía enfrente, listo. Después empezaron y aparecieron las consecuencias. Después se dio cuenta de lo que había pasado. Y dice, deseando heredarla, Esaú quiso restaurar, quiso volver el tiempo atrás. Y muchas veces creo que nosotros hacemos algo similar. Es como la película, no sé si aquí todos la vieron, Volver al Futuro. Básicamente te vas al pasado, arreglas un par de cosas, cambias un par de cosas, vuelves al futuro, como dicen ellos, y está totalmente arreglado todo. Incluso vives una vida muchísimo mejor, has arreglado las cosas de una manera mejor. Y bueno, cuando bajamos y ponemos los pies en la tierra nos damos cuenta de que no es tan así. De que a veces las consecuencias de las decisiones y caminos que elegimos, hay momentos que si no las frenamos a tiempo, se tornan irreversibles. Con esto no quiero decir de que Dios no pueda perdonarte, ni sanarte, ni restaurar. Sí, Dios puede perdonar. Y aquí no está hablando acerca de ese perdón de Dios, sino que lo que Esaú quería realmente era deshacer todas las cosas y volver el tiempo atrás, volver a un punto en el cual él había tomado una mala decisión. ¿Dios podía perdonarlo? Sí. ¿Dios podía sanarlo? ¿Podía utilizarlo? Seguro que sí. Pero muchas veces las consecuencias va a ser algo con lo que vamos a tener que vivir, porque ya se ha tornado irreversible este proceso. Hemos llegado tan lejos, hemos dejado a Dios tan atrás en nuestras vidas, donde llega un momento donde aparece el caos en nuestra vida y lamentablemente no hay forma de deshacer las cosas. Dios puede restaurar nuestros corazones, puede sanar nuestras heridas, nos ofrece perdón. 1 Juan 1:9 lo dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él puede restaurar nuestra fe, puede sanar nuestras heridas, puede volver a ayudarnos a madurar y a crecer y utilizarnos en sus propósitos, para sus planes. Pero las consecuencias, si se ha tornado irreversible, vamos a tener que soportarlas y vivir con ellas.
Es en ese momento donde ha aparecido el caos y donde la amargura ha tomado la decisión por nosotros. Donde la amargura ha tomado la decisión por nosotros. Y no solamente nos ha llevado el caos a nosotros, sino que antes, recuerden, en este proceso contamina a otros. Vamos contaminando. Y lo más triste es que estamos guiando a las demás personas al mismo caos. Para terminar, bueno, el ánimo, la exhortación es clara. Tenemos que cortar con este proceso, parar este proceso, cortar con esta raíz antes de que sea demasiado tarde. Perdí un poco la noción del tiempo, les pido perdón, pero quiero cerrar con esta idea. En Hebreos encontramos mucho la palabra hoy, ¿verdad? Si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones, en tanto que el hoy dura. Bueno, esa palabra, esa frase, es un llamado de atención. Bueno, mientras haya hoy, hay tiempo. Mientras haya hoy, hay tiempo para volver a los pies de Dios, hay tiempo para cortar con el proceso, hay tiempo para perdón, hay tiempo para restauración, hay tiempo para vivir de la gracia de Dios. Cierro con esta idea. La amargura no es el final del camino, pero sí es el camino al final. Por eso el autor nos llama a cortar la raíz antes de que las consecuencias sean irreversibles. Es mi ánimo, es mi deseo. Dios ha llamado la atención mucho a mi vida, me ha enseñado primeramente a mí a que prestemos atención, a que velemos, miremos bien de poder continuar y vivir cada día arraigados y de la mano de la gracia de Dios. Porque no importa lo que pase a nuestro alrededor, la gracia de Dios nos sostiene, nos guía, nos cuida. Creo que es la mejor decisión que podemos tomar. Es mi deseo de que cada uno de nosotros podamos reflexionar en nuestras vidas y, como compartimos recién, no es un llamado de atención para compartir el terror, sino es una advertencia para que nos demos cuenta de que estamos a tiempo de seguir viviendo de la gracia de Dios y de poder restaurar nuestras vidas y de poder obtener el perdón de Dios y de poder vivir a la luz de la voluntad del Señor. No retrocedas, no retrocedas. Paremos la pelota y volvamos a la gracia de Dios. ¿Vamos a orar? Bendito Dios, estamos agradecidos por tu palabra. Gracias por tu amor, por tu paciencia, Señor, para con nosotros, por tu misericordia, por tu perdón, Dios, porque tantas veces en nuestras vidas te dejamos de lado, dejamos las cosas espirituales, lo santo, en segundo plano, nos valemos por nuestros propios medios, vivimos en la carne, seguimos el deseo de lo inmediato, de lo visible, pero sabemos, Dios, que tú estás ahí para recibirnos, para perdonarnos, para levantarnos con tu gracia, para restaurar y sanar nuestras heridas. Y Señor, permite que cada hermano aquí presente, cada uno de nosotros, podamos reflexionar en esto y podamos abrazar esa gracia. Sabemos que tú estás ahí, que tú nos esperas. Eres un Dios de oportunidades. Y Señor, queremos vivir una vida a la luz de esa gracia. Queremos agradarte en todo, llevar mucho fruto, engrandecer tu nombre, Señor, ensalzar tu nombre. Ese es nuestro deseo, Dios. Y necesitamos tu ayuda, necesitamos tu guía, porque muchas veces estamos cansados, agotados. Muchas veces
permitimos que la amargura llegue a nuestro corazón. Y Padre, no queremos eso. Queremos frenar este proceso y queremos fortalecernos, Señor, en esa gracia. Fortalecernos en ti, Dios. Ayúdanos, Señor, guíanos en todo momento. Y Padre, queremos tener una vida, un camino, Señor, fructífero y que agrade, Señor, tu corazón, Dios, que te agrade a ti. Padre, oramos dejando este tiempo en tus manos, agradecido porque tú nos has permitido abrir y meditar en tu palabra, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.